A este video donde vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones no lineales mediante el método de Gauss-Seidel. En el método de Gauss-Seidel despejamos una variable de cada ecuación. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. En la primera ecuación vamos a despejar x1, en la segunda x2 y en la tercera x3. Ok, entonces tenemos el despeje de x1, el despeje de x2 y el despeje de x3. Entonces vamos a hacer una tabla en donde vamos a manejar estos valores. X1, X2 y X3. Y para este método de Gauss-Seidel, que es un método iterativo, también vamos a manejar los errores. El error en X1, el error en X2 y el error en X3. Lo vamos a manejar como porcentaje. Vamos a dar valores iniciales como si fuera el método de Gauss-Seidel para sistemas de ecuaciones lineales. Pero aquí hay que tener en consideración que hay funciones en donde las variables se están dividiendo. Entonces, aquí no es recomendable usar 0 como valor inicial. Vamos a tomar el valor de 1. Aquí va a ser el valor de 1, 1 y 1. Entonces, estos tres valores los vamos a sustituir en el despeje 1. El resultado es... Ahora, con este resultado, para x1 vamos a sustituir aquí, y en x2 y x3 vamos a manejar aún el valor de 1. El resultado es... Ahora tenemos estos dos valores para x1 y x2 que vamos a sustituir aquí y aquí. Y el resultado es... Estos tres valores los vamos a sustituir nuevamente en el despeje 1 para calcular el valor de x1. Y el resultado es... Esto lo sustituimos aquí. Y para x2 y x3 tomamos estos valores. Y el resultado es... Con estos valores de x1 y x2 se sustituyen en el despeje 3. Bien, este es el resultado de las dos primeras iteraciones. Si se fijan, no he calculado aquí los errores. Bien, no es por omisión, sino que simplemente no tiene caso estar calculando estos errores si yo estoy viendo que estos valores pues difieren bastante. Entonces, para ahorrarnos cálculos, lo que podemos hacer es calcular el error cuando ya no estén tan alejados estos valores. Bien, vamos a seguir con el cálculo. Ahora sustituimos estos valores en el despeje 1 para calcular x1. Bien, nos queda un número elevado
Pero bueno, vamos a calcular x2 y x3. Entonces vamos a tomar este valor para x1 y estos para x2 y x3. Ok, también sale un valor bastante elevado, pero vamos a tomar estos valores de x1 y x2 para calcular x3. Ok, los valores están muy disparados, son muy diferentes a los que teníamos arriba. Lo más seguro es que este método no converja. Y aquí pues pueden ser diferentes factores. Puede ser que estos despejes estén mal, o puede ser que esto esté alejado del punto solución, o sea que estos estén alejados de los valores solución. Entonces esta es la desventaja del método de Gauss-Seidel, que podemos encontrar variación tanto por el despeje que escogemos como por los valores iniciales que escogemos. Es difícil pues estar haciendo esto a mano o en la libreta. Aquí sí lo recomendable es pues hacerlo en una hoja de cálculo. Si tenemos algún o manejamos algún lenguaje de programación, pues igual podemos intentarlo ahí. En este caso pues vamos a hacerlo en una hoja de cálculo. Bien, entonces aquí vamos a poner x1, x2, x3. Aquí vamos a calcular el error en x1, el error en x2 y el error en x3. Bien, aquí dijimos que vamos a tomar como 1 los valores iniciales. En la siguiente iteración es en donde vamos a incluir las ecuaciones. En la primera 4.7 más x3 sobre x2 menos el seno de x1. Todo esto dividido sobre x2. En el siguiente es 1 menos x1, que lo vamos a tomar de la iteración actual, sobre x2, que lo vamos a tomar de la iteración anterior, menos el coseno de x2, que lo vamos a tomar de la iteración actual. Todo esto dividido sobre x3. Y para x3 la fórmula es x1 de la iteración actual más x2 de la iteración actual menos 4.3 sobre el seno de x1, la iteración anterior, no, la iteración actual. Bien, para calcular el error aproximado en x1 vamos a restar a la iteración actual la iteración anterior y vamos a dividir entre la iteración actual. Esto le vamos a dar formato de porcentaje y vamos a copiar para x2 y x3. Y vamos a tener las iteraciones que nosotros queramos. Bien, nosotros nos quedamos en esta cuarta iteración y bueno, vemos que el error a lo largo de las columnas pues varía mucho, ¿sí? Y llega a desbordarse estos valores que calculamos para x1, x2 y x3. Bien, entonces lo más seguro es que este método no converja, así como lo planteamos con los despejes y los valores iniciales no converge. Podemos aquí intentar con diferentes valores iniciales. Estos que vamos a marcar se pueden modificar, pero ya lo intenté, no
no nos va a dar un resultado. Ahora, no quiere decir que el despeje que hicimos esté mal, simplemente no converge. Entonces vamos a cambiar el despeje a uno que sí converja. Para la primera ecuación despejamos esta x1, pero podríamos haber despejado esta x1 con la función arcoseno. En la segunda ecuación despejamos esta x2, pero podríamos haber despejado esta x o esta x2. En la tercera ecuación solo habría un despeje para x3, pero no es forzoso que aquí tengamos que despejar a x1, x2 y x3. Entonces, realmente las combinaciones que se pueden hacer en estos despejes pues son bastantes, ¿no? Y tratarlas de comprobar todas pues va a ser complicado, sobre todo si lo queremos hacer a mano. Entonces voy a poner aquí otro despeje que ya verifiqué que funciona. Bien, el despeje para la primera ecuación lo vamos a dejar así, pero ahora vamos a despejar x2 de la tercera ecuación y x3 de la ecuación. Ahí pues no hay un parámetro para decidir cuál es el despeje que debemos hacer. Ahí sí es a prueba y error. Por eso aquí es más útil el uso de hojas de cálculo. Si despejamos x2 de la tercera ecuación, nos va a quedar 4.3. Y despejamos x3 de la segunda ecuación, nos quedan estas ecuaciones. Bien, como ya vimos que es un poco complicado hacerlo a mano, vamos a pasar directamente a la hoja de cálculo. Bien, entonces esto es lo que teníamos para la anterior hoja de cálculo con el primer despeje que hicimos. Vamos a modificar simplemente las ecuaciones de x2 y x3. Entonces esto era 4.3 más x3, que lo vamos a tomar de la iteración anterior, por el seno de x1, que lo vamos a tomar de la iteración actual, menos x1, que lo tomamos de la iteración actual. Para x3 tenemos que es 1 menos x1 de la iteración actual sobre x2 de la iteración actual, menos el coseno de x2 de la iteración actual, y todo esto se divide entre x2 de la iteración actual. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar y pegar hacia abajo la columna, las columnas de las funciones. Entonces vemos que, bien, si lo hubiéramos hecho a mano, probablemente nos hubiéramos preguntado por estos errores que crecen demasiado, si está bien o si está mal. Aquí tenemos un error del 1000%. Aquí tenemos un error de 7561%. Pero si vemos en los últimos, el error es prácticamente cero. Por eso también es aconsejable el uso de hojas de cálculo o de algún software de programación, porque probablemente hubiéramos decidido terminar aquí o aquí. Sin embargo, vemos que al seguir haciendo iteraciones, todo esto se reduce a prácticamente cero. Aquí es bastante necesario hacer muchas iteraciones e ir probando con valores iniciales. Por ejemplo, tenemos esos valores iniciales, pero si hubiéramos decidido por otros, no sé, por ejemplo, -2,
Vemos que aquí sí converge, aunque a lo mejor no son valores tan cercanos al resultado, pues vemos que sí converge. Entonces, no solamente se trata de hacer un despeje, sino que hay que hacer pruebas con despejes y pruebas con valores iniciales. Algunos despejes funcionan con el punto inicial correcto. En este caso, este despeje pues parece que funciona para diferentes valores iniciales. Este método es a prueba y error. Tenemos que ir haciendo diferentes sustituciones, tomar diferentes valores iniciales, y realmente hacerlo a mano pues es muy complicado. Aquí sí sirve mucho el respaldo de una hoja de cálculo. Y entonces el resultado son estos tres valores que tenemos aquí. Esta es una solución. No sabemos si hay más. Para saber si hay más, tenemos dos opciones. En este caso, pues aún se podría graficar el sistema, o podríamos en la hoja de cálculo jugar con diferentes valores iniciales para x1, x2 y x3 y ver si alguno nos da un resultado diferente. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.